Hola, bienvenidos. Mi nombre es Rosmary Colmenares, estudiante del noveno semestre de Ingeniería Mecánica en la UNEXPO Luis Caballero Mejías, y les voy a hablar un poco sobre lo que es la ingeniería, cuáles son las tareas principales de un ingeniero, del lenguaje técnico que debe tener y se darán una serie de recomendaciones para la correcta redacción de los textos. Asimismo, les hablaré un poco de nuestra casa de estudio, como lo es la UNEXPO Luis Caballero Mejías, ubicada en la Yaguara Distrito Capital, gran universidad con una excelencia académica destacada tanto a nivel nacional e internacional. Dicha casa de estudio cuenta con 3 especialidades de ingeniería, las cuales se le explicará de qué trata cada una de ellas y cuáles son sus áreas de estudio. La ingeniería. La ingeniería como disciplina es básicamente la aplicación de las ciencias naturales junto con otras disciplinas, conceptos y conocimientos para manipular, utilizar y transformar los recursos y las fuerzas de la naturaleza con el objeto de diseñar y construir soluciones a determinados problemas de la sociedad y de la humanidad en general. La ingeniería requiere de la aplicación de conocimientos, habilidades y actividades para la creación de obras, dispositivos físicos, estructuras o procesos de acuerdo a las necesidades que se presenten. La ingeniería es un arte que requiere del juicio necesario para la adaptación del conocimiento a usos prácticos, de la imaginación para concebir soluciones originales a problemas concretos. Los problemas en ingeniería se basan principalmente por las necesidades que se presenten, buscando infinidad de soluciones óptimas. Existe un sinfín de razones para las cuales la ingeniería despierta interés en los jóvenes. Muchos estudiantes comienzan a estudiar ingeniería porque se sienten atraídos por los campos de la ciencia, las matemáticas y otros se interesan en las distintas ramas de ingeniería motivadas por la tecnología o por la curiosidad de saber cómo funcionan las cosas esporádicamente. El ingeniero. El ingeniero debe ser capaz de identificar y comprender las limitaciones, así como los requisitos aplicables al objeto o sistema que pretende diseñar y construir. A partir de ese conjunto de exigencias y utilizando sus conocimientos de las ciencias físicas, químicas, matemáticas, además de su experiencia, el ingeniero propone soluciones adecuadas al problema planteado. En la mayoría de los casos, la solución no será única, por lo que será necesario evaluar las diferentes opciones para escoger la más óptima. Para llegar a ser un ingeniero competente, debe contar con conocimientos basados en hechos que haya adquirido, así como también las habilidades que haya desarrollado y sobre todo de la actividad y capacidad para continuar su automejoramiento y querer seguir aprendiendo. Es importante destacar que el ingeniero se caracteriza por tener ciertas habilidades. Una de ellas es que el ingeniero es muy polifacético, bueno para la ciencia, matemáticas, química, física, tiene capacidad para sobresalir en varias tareas o campos y para ejecutar muchas actividades conectadas entre sí. Ingenioso. Ser ingenioso te salva de muchas situaciones o problemas, buscar soluciones tangibles o construir un objeto para tu propio beneficio. También el ingeniero tiene mucho amor por la ciencia, tiene cualidades para ser ingeniero si quieres usar la ciencia y conocimientos como punto de partida para crear o desarrollar algo. Tiene una actitud analítica. Si bien hay muchas carreras dentro del sector de ingeniería, para todas se necesita mente analítica, capaz de ver y analizar hasta el más mínimo detalle y con ello proponer soluciones. Es muy trabajador. La actividad y el dinamismo son parte de la ingeniería, ya que es una carrera que exige mucho mental y físicamente. Tener mente lógica, una mente analítica, lógica y con razonamiento debe sobreponerse ante una mente idealista cuando hablamos de ingeniería. El ingeniero es muy detallista. Todas las especialidades dentro de la ingeniería requieren personas detallistas, pues los proyectos, obras de construcción, industrias, artefactos mecánicos eléctricos se crean a partir de miles de detalles a tomar en cuenta, como piezas, planos, funcionamiento
debe ser meticuloso, ya que al más mínimo error causará que algo colapse o que no se desarrolle bien el proyecto. Y también el ingeniero tiene una habilidad comunicativa. La buena comunicación para un ingeniero implica, además de asimilar este lenguaje de modo que sea comprensible para un amplio rango de audiencias, una expresión respetuosa, clara y concisa es fundamental para garantizar que el mensaje central se transmita de manera efectiva. Cuando se comienza la carrera de ingeniería, tendrás que redactar muchos ensayos y artículos, por lo que será primordial desarrollar e interesarte en tu propia capacidad para escribir bien, dejando así el lado a cualquier uso del lenguaje informal. Lenguaje técnico que debe tener un ingeniero. La habilidad para comunicarse es un punto a favor para cualquier profesional, incluso para alguien que se centra en los cálculos, el ingenio y los números. Actualmente, son muchos los ingenieros que tienen una limitada capacidad de escritura. Un ingeniero, al no producir texto, a veces opta por expresarse en base a ecuaciones y gráficos, sin darse cuenta que es una habilidad totalmente necesaria para crecer en el mercado laboral. Tanto en tu futuro papel como estudiante y profesional, estarás en constante contacto con otros profesionales, como arquitectos, contadores o economistas. Y en la mayoría de los casos, se comunicarán mediante correos, mensajes o cartas formales. Es allí donde te lucirás con tu capacidad para recolectar información, argumentar todas tus propuestas, tus soluciones y los resultados de tu trabajo. Y tu nivel de profesionalismo como ingeniero se reflejará en la redacción. Para un ingeniero, los números y los cálculos deben ser exactos, al igual que las obras o proyectos deben ser eficientes. Lo mismo pasa con la escritura. La comunicación debe ser 100% clara. De lo contrario, las consecuencias son mayores, pues se pierde tiempo y dinero. Las grandes obras son complejas y necesitan la colaboración entre el ingeniero y otros expertos. Y si existen problemas de comunicación, ya sea porque cada uno tiene distinto enfoque de trabajo o diferente lenguaje técnico, no podrán intercambiar ideas y en consecuencia no habrá buenas decisiones. Es por eso que se debe dar mucha importancia tanto al lenguaje técnico que se debe usar, así como también la correcta redacción que se debe tener. En el ámbito de la ingeniería existe una gran variedad de textos, diferentes tanto en su estructura organizativa como en su finalidad. En cualquier caso, presenta una característica común, que es el propósito de objetividad, la impersonalidad, la exactitud y precisión y la ausencia de funciones emotivas y retóricas. Algunos de los rasgos generales de estos textos son: a nivel léxico se tiene el uso del lenguaje formal, el vocabulario preciso, un léxico específico, el uso de las siglas y símbolos y las normalizaciones a partir de los verbos. A nivel gramatical y sintáctico, se tiene que el uso de la tercera persona del singular como fórmula de objetividad, frecuentemente recurrir a formas impersonales, los tiempos verbales en presente o en imperativo futuro. Se debe tener la ausencia de exclamación, el uso de las frases cortas y pocas oraciones subordinarias y los recursos gráficos como los esquemas, figuras, entre otros. A nivel extralingüístico está el uso de guiones para separar párrafos o apartados, la utilización de negritas, cursivas y subrayadas, referencias a ilustraciones, figuras y a otras partes del texto. Recomendaciones para la redacción de textos técnicos. Se debe agrupar la información correctamente en párrafos. Cada apartado debe estar correctamente organizado en párrafos, el cual debe tener una secuencia con un hilo argumental común. Por ello, es imprescindible que la información esté correctamente separada en párrafos para facilitar la comprensión del texto.
Tener una adecuada extensión de las oraciones. Debe procurarse construir oraciones que contengan un único concepto y no más de una excepción. Se debe evitar el exceso de información. El destinatario de un documento técnico suele ser conocedor de la materia, por lo que deben evitarse obviedades, definiciones de elementos o explicaciones que no sean necesarias. Se debe eliminar duplicidades y repeticiones. Cualquier información que se repita en un documento es susceptible de ser imperfectamente reproducida. Esta situación genera confusión y por lo tanto puede derivar en una ejecución incorrecta. También debe tener una extensión apropiada. Las dimensiones de un texto nunca es sinónimo de calidad ni de su adecuación al propósito perseguido. Limitar el uso de adjetivos. Siempre que se desee escribir una cualidad para un material o para una característica de un proceso, es recomendable especificar los parámetros o propiedades que se le definen. Y finalmente se tiene el uso de la terminología adecuada. El vocabulario empleado debe corresponder a una terminología técnica, evitando utilizar expresiones coloquiales, comunes o no adecuadas al concepto que se quiera definir.